Hermanos, hoy estamos en el Día del Señor número 15 de nuestro catecismo y nuestro hermano Alex la semana pasada estuvo compartiendo el domingo 14 fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Nuestro hermano se encargó de repasar el catecismo junto con nosotros y enseñarnos acerca de la deidad de Cristo en su encarnación. El Verbo se hizo carne y él mencionaba que había algunas sectas que creían que Cristo había llegado a ser divino a través de su vida, de lo que él hizo como hombre, pero aclaró que eso no era así. La naturaleza divina de Cristo es eterna y no fue adquirida, sino que Él es el Hijo unigénito y eterno de Dios, la unión hipostática. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y nunca dejó de ser Dios. Eso es claro, que lo tengamos, hermanos, en nuestra mente. Y también nos enseñó acerca del nacimiento virginal y cómo nuestro Señor Jesucristo era sin pecado y era la única manera de tener un Salvador perfecto, sin mancha ni contaminación, como Pedro nos enseña. Y el día de hoy, hermanos, en el catecismo, en el Día del Señor número 15, vamos a ver la frase padeció bajo Poncio Pilato. Y tal vez, hermanos, así a simple vista, escuchando padeció bajo Poncio Pilato, creemos que, bueno, es simplemente algo que repetimos tal vez, pero es algo bastante importante para la fe cristiana. Mi meta, hermanos, es que hoy, al estudiar esto juntos, cuando confesemos padeció bajo Poncio Pilato, lo hagamos con un buen entendimiento de todo lo que eso significa para la fe cristiana. Vamos a definir algunas palabras, hermanos, como su pasión, qué es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a definir qué es el sacrificio propiciatorio de Cristo. Y estas definiciones nos van a ayudar a entender mucho mejor lo que confesamos en el credo y nos van a ayudar a tener palabras claras cuando tratamos de transmitir el Evangelio a nuestras familias, a nuestros hijos, o compartimos el Evangelio en la calle con desconocidos. Entonces, hermanos, hoy vamos a deleitarnos verdaderamente y espero que se deleiten junto conmigo con este día del Señor padeció bajo Poncio Pilato. La pregunta número 37 dice, ¿qué entiendes cuando dices padeció? Y si leemos la respuesta juntos, hermanos, que Cristo durante toda su vida en la tierra, pero especialmente al fin de ella, soportó en cuerpo y alma la ira de Dios contra los pecados de toda la raza humana, para que así por su pasión, como el único sacrificio propiciatorio, pudiera redimir nuestro cuerpo y alma de la maldición eterna. Hermanos, cuando leemos esta respuesta a simple vista, ¿qué imagen viene a nuestra mente cuando el catecismo pregunta, ¿qué entiendes tú cuando dice padeció? Normalmente, hermanos, y tal vez somos honestos, cuando pensamos en los padecimientos de Cristo, pensamos en el Calvario y pensamos en su último sacrificio en la cruz cuando pensamos en los padecimientos de nuestro Señor. Pero si consideramos, como el catecismo nos dice, que Cristo padeció durante toda su vida en la tierra, y esto es cierto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de toda la tierra y de todo el universo, nació en un establo y su cama fue un pesebre. Eso es, hermanos, nosotros como hombres posiblemente tuvimos un nacimiento más cómodo que el de el Rey del universo. Nuestro Señor Jesucristo no vino a nacer entre lujos, entre reyes, en casa, en un palacio, sino que nació en un establo y su cama fue un pesebre. Nuestro Señor Jesucristo desde pequeño padeció persecución por el rey Herodes cuando pronunció un edicto de matar a todos los niños de Belén menores de 2 años y sus padres tuvieron que huir a Egipto. Nuestro Señor Jesucristo ya padecía persecución aún siendo un bebé. Sufrió tentación en el desierto cuando fue llevado por el Espíritu y ayunó durante 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás y no pecó.
El Getsemaní, hermanos, si lo recordamos, nuestro Señor Jesucristo padeció la agonía de Getsemaní cuando estaba a punto de ser crucificado. Y sí, como la cúspide de su sufrimiento, fue juzgado injustamente y sentenciado a muerte, aún sin ser hallada ninguna falta en él. Entonces, cuando pensamos en los padecimientos de Cristo, el siervo sufriente no es el siervo sufriente al final de su vida en su ministerio, sino que es el siervo sufriente desde que él entró al mundo. Y debemos de considerar esto también, hermanos, no solamente el fin de su vida. La respuesta dice que soportó en cuerpo y alma la ira de Dios contra los pecados de toda la raza humana, para que así por su pasión, y esta palabra pasión que tal vez no la usamos mucho el día de hoy, pero en su significado bíblico, hermanos, tiene el significado de la ira que infligió Dios sobre nuestro Señor y también los hombres juntamente al torturarlo en camino a la cruz del Calvario. La pasión de Cristo tiene que ver con el sufrimiento de Cristo directamente del Padre y de los hombres. Y para entender bien, hermanos, esta pasión, consideremos que nunca nadie en la historia ha sufrido lo que Cristo sufrió, ni en la cruz, ni en la carne. Él llevó el castigo terrenal y espiritual en su cuerpo y la ira de Dios cayó sobre él. Hermanos, ¿creen ustedes entender el sufrimiento que Cristo llevó en la cruz? ¿Ustedes creen que pueden entender esto? ¿Podemos los hombres entender esta pasión de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, nuestro Señor en Getsemaní sudaba grandes gotas de sangre, es lo que leemos del relato, y sus discípulos dormían mientras nuestro Señor estaba en agonía. Mientras él oraba, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, sus discípulos dormían. Él claramente no podía dormir, estaba en una agonía profunda, sufriendo algo que nosotros ni siquiera podemos llegar a entender. Tanto era el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que un ángel vino para fortalecerlo. Si consideramos estas cosas, hermanos, era un sufrimiento que nuestra mente no puede concebir. Y aún así el Señor iba y despertaba a sus discípulos y les decía, ¿por qué duermen? Despierten y oren para que no caigan en tentación. Nuestro Señor sabía lo que le esperaba en el Calvario. Él sabía que iba a beber la copa de la ira de Dios. Esa es la pasión de Cristo. Algo que podemos meditar en eso. Pero Él fue el único que ha padecido estas cosas que nosotros merecíamos, hermanos. Recordemos que Él era inocente de toda culpa. Y la respuesta después de que menciona su pasión, dice que esta pasión es el único sacrificio propiciatorio. ¿Qué quiere decir el catecismo cuando dice que es el sacrificio propiciatorio? Jesús dijo en Juan 12, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Nuestro Señor Jesucristo sabía desde que se encarnó cuál era el propósito de su venida. Jesús se encarnó para ir al Calvario y derramar su sangre como el único y perfecto sacrificio y así satisfacer la ira de Dios por nuestro pecado, para que así como está de lejos el oriente del occidente, hiciera alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esta palabra, hermanos, propiciatorio, el sacrificio propiciatorio, es la palabra adecuada si queremos describir del sacrificio perfecto de Cristo, del derramamiento de su sangre, de su perfección en vida, también como en muerte, de su muerte violenta para librarnos de la condenación eterna y del miserable pecador siendo reconciliado con el Dios Trino. Cuando mencionamos el sacrificio propiciatorio, estamos encerrando todas estas cosas. Por eso esta palabra es la más adecuada. Cuando decimos propiciatorio, hablamos de la perfección de Cristo. ¿Cuántos de ustedes
en sus conversaciones o cuando salimos a evangelizar, usamos la palabra que Cristo fue la propiciación por nuestro pecado. Tal vez no la usamos porque no la entendemos o tal vez creemos que no la van a entender a las personas que les estamos hablando, pero debe ser una palabra que tenemos en nuestro vocabulario porque es hermosa, porque describe las perfecciones de Cristo, describe la ira santa de Dios sobre Él, su derramamiento de sangre, el perdón de los pecados y la reconciliación del hombre pecador con el Dios Santo. Pasemos a la siguiente pregunta, hermanos. Espero que hasta ahora haya sido claro lo que acabo de decir. La pregunta 38 dice, ¿por qué padeció bajo Poncio Pilato? La respuesta juntos, hermanos. Para que él, siendo inocente y aún así condenado por un juez temporal, pudiera de esta forma librarnos del severo juicio de Dios al que estábamos expuestos. Y aquí, hermanos, entramos a Poncio Pilato. ¿Por qué es tan importante esta declaración que inclusive se puso en el credo de lo que confesamos? Esta declaración histórica del relato histórico del juicio de Cristo y el nombre Poncio Pilato, el juez terrenal delante del que padeció Cristo. Nuestro Señor primeramente fue delante de los líderes judíos, el Sanedrín, donde fue juzgado, lo llevaron delante de Anás y después lo pasaron a Caifás, y Caifás lo llevó después delante de Pilato para que Pilato lo condenara a muerte. Pero cuando nuestro Señor llegó delante de Pilato, Pilato al escucharlo y al hacerle preguntas, él mismo dijo, no hallo en él ningún delito. Y aún así, aunque Pilato dijo, no hallo en él ningún delito, lo mandó a azotar por temor a los judíos. Y nuestro Señor comienza sus padecimientos finales ya de una vez siendo acusado y castigado injustamente. Después de ser azotado, Pilato lo sacó del pretorio otra vez y les dijo a los judíos, entiendan que no hay en él ningún delito. Pilato mismo, siendo el juez pagano que era, entendía que Jesucristo era inocente de lo que se le acusaba. Nuestro Señor había sido acusado por los líderes judíos simplemente por haber revelado su identidad como el verdadero, unigénito Hijo de Dios. Y cuando los judíos revelaron esto a Pilato y le dijeron, este se hace rey y dice que es hijo de Dios y es un blasfemo, Pilato aún tuvo más miedo de escuchar que Jesucristo era un rey porque sabía que era un hombre justo que hablaba verdades. Y aunque Pilato, entonces vamos a ver lo precioso de este texto, hermanos, donde nosotros vamos a maravillarnos de todas estas cosas, cómo sucedieron para que la palabra de Dios se cumpliera. Nuestro Señor es condenado injustamente y Pilato lo quiere soltar, pero a los judíos y dice, hagan con él como ustedes quieran. Yo no quiero nada que ver con este juicio injusto para Jesús. Así que se los quería dar a los judíos para que lo apedrearan y lo mataran. Pero esto no iba a ser así, sino que los judíos decían, no queremos que tú lo juzgues y lo crucifiques. En esto, hermanos, podemos, y vamos a ver en la siguiente pregunta, el decreto eterno de nuestro Señor y de por qué es tan importante el nombre Poncio Pilato y este juicio a nuestro Señor. La pregunta 39 dice, ¿tiene alguna importancia que Él haya sido crucificado y que no haya muerto de otra manera? La respuesta dice, hermanos, sí la tiene, porque por eso estoy seguro de que Él tomó sobre sí la maldición que estaba sobre mí, pues la muerte de cruz estaba maldita por Dios. Gálatas 3 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Hermanos, y en Deuteronomio, en la ley mosaica, ya sabían los judíos que era maldito por Dios todo aquel que colgara de un madero. Y ahora, hermanos, ese es el punto donde vamos a entender todo este juicio injusto a nuestro Señor Jesucristo, pero la importancia tan grande de que a través de hombres malvados nuestro Señor fuera condenado injustamente. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 3, hablando con Nicodemo,
le dijo a Nicodemo: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pilato quería soltar a Jesús a los judíos para que ellos lo mataran. Los judíos no crucificaban a aquellos que condenaban a muerte. Los judíos los tiraban al piso y los apedreaban. Pero a los judíos, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y su juicio, les había sido quitado el derecho de decidir sobre casos de vida y muerte. Así que los judíos no podían legalmente matar a nuestro Señor Jesucristo, aunque no les importó tanto cuando vemos en Hechos que apedrearon a Esteban y nadie dijo nada y los judíos no llevaron consecuencias, sino que ellos simplemente tomaron a Esteban y lo apedrearon y fue el primer mártir de la iglesia. Hermanos, si los judíos hubieran tomado a Jesús cuando Pilato les dijo: hagan con él como quieran, yo soy el juez y yo les doy permiso de que lo maten. Si los judíos toman a Cristo, lo tiran al suelo y lo apedrean, Jesucristo es un profeta falso, porque él mismo profetizó que él iba a ser levantado porque así era necesario que fuera. Él dijo: y si yo fuere levantado, atraeré a todos a mí. La perversión de Pilato, la perversión de los judíos, sin Dios violar la voluntad de estos hombres, el plan eterno de la redención del hombre se cumplía en estos hombres perversos. Los judíos lo pudieron haber apedreado y el cristianismo no existiera, porque nuestro Señor Jesucristo hubiera sido hallado falso profeta. Pero él sabía la muerte que había de morir. Todo esto pasó, hermanos, porque así debía de pasar. Y esto, por eso es tan importante decir, él padeció delante de Poncio Pilato, porque era necesario que un juez injusto, un mismo juez injusto, declarara a Jesús limpio de pecado y limpio de cualquier delito, y se probaba la inocencia de nuestro Salvador, para que él, siendo condenado injustamente, pudiera morir la muerte que tenía que morir el justo por los injustos. Podemos ver la importancia, hermanos, ahora de esta declaración, la importancia de que Jesucristo padeciera delante de Poncio Pilato para el cumplimiento de la profecía de nuestro Salvador. Así debían de pasar estas cosas, hermanos. Y ahora ellos no sabían en la historia lo que estaban haciendo. Estaban yendo en contra de la voluntad de Dios y al mismo tiempo cumpliendo el plan predeterminado de nuestro Señor. Esta declaración, hermanos, nos debe animar a saber que nuestro Dios es el Dios de la historia, que tiene control sobre todas las cosas. Y ahora cuando digamos: y padeció bajo Poncio Pilato, sabremos que era necesario para que así pudiera ser él levantado en el madero, ser maldito por Dios por nuestro pecado, no por los de él, y así él fuera la propiciación por nuestro pecado.